El Golfo Pérsico amanecía con un cielo encapotado, y a lo lejos, sobre el horizonte, apenas se distinguían las siluetas de los buques mercantes que se dirigían a los puertos iraníes. Parecía un día cualquiera en una de las rutas marítimas más vigiladas y tensas del planeta. Pero aquel 17 de mayo, todo estaba a punto de cambiar. Desde hacía semanas, la inteligencia israelí advertía que Irán estaba reforzando sus patrullas navales, desplegando más drones de reconocimiento y preparando baterías costeras cerca de Bandar Abbas. Lo que parecía ser una demostración de fuerza, se transformó rápidamente en un desafío directo. Y frente a ellos, navegando en aguas internacionales, se encontraba el INS Lahav, un moderno buque de la clase Sa'ar 5 de la Armada israelí, equipado con sistemas de defensa avanzados y tripulado por 174 marineros, que no sospechaban que ese día sería recordado como uno de los más tensos de su carrera. Todo comenzó con una provocación calculada. A primeras horas de la mañana, un grupo de lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria Islámica comenzó a rodear a un carguero con bandera panameña que navegaba en dirección a Emiratos Árabes Unidos. El INS Lahav detectó la maniobra y envió un mensaje de advertencia a los iraníes para que cesaran sus hostilidades. La respuesta fue el silencio. A los pocos minutos, los iraníes lanzaron disparos de advertencia contra el carguero, obligándolo a reducir la velocidad. Fue entonces cuando el capitán del Lahav ordenó acercarse e intervenir. La voz firme resonó en el puente de mando. Cargar sistemas, preparar alerta de defensa, este será un día largo. El movimiento del buque israelí fue recibido como una afrenta por los iraníes. Desde la costa, radares comenzaron a rastrear la silueta del Lahav, y en cuestión de minutos, drones Shahed 129 despegaron para sobrevolar el área. El cielo, antes tranquilo, se llenó del zumbido inquietante de motores eléctricos. En el radar del buque israelí, los contactos se multiplicaban. «Señor, tenemos múltiples objetos en rumbo directo», informó un operador. El capitán, sin levantar la voz, respondió: «Activar cúpula de hierro naval. Que aprendan lo que significa desafiar a Israel». El primer dron enemigo se acercó a menos de 5 kilómetros. El sistema Barak 8 disparó de inmediato. El misil interceptor subió como una flecha y lo destruyó en el aire en una explosión brillante. Pero no era uno, ni dos. Eran más de 10 drones que se lanzaban contra el buque desde diferentes direcciones. La tripulación activó todos los sistemas defensivos y el aire se llenó de ráfagas de fuego antiaéreo. La cubierta temblaba con cada disparo y los marineros, entrenados para esto, se movían con precisión mecánica. Uno tras otro, los drones caían envueltos en llamas, estrellándose contra el mar. Sin embargo, uno logró acercarse lo suficiente para detonar cerca de la popa, provocando una onda expansiva que dañó equipos secundarios y dejó a 2 marineros heridos. El impacto no hundió el buque, pero dejó claro que Irán estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Mientras tanto, en la costa iraní, un grupo de baterías antibuque Nur recibía la orden de disparo. 4 misiles fueron lanzados casi al mismo tiempo, elevándose desde los acantilados y dirigiéndose hacia el Lahav. Las sirenas en el buque israelí se encendieron de inmediato. El tiempo era crítico. Apenas tenían segundos para reaccionar. El sistema de defensa Aegis del buque tomó el control y lanzó interceptores. En el cielo, el choque fue brutal. 3 de los misiles fueron destruidos en vuelo, convertidos en fragmentos incandescentes que cayeron al mar. El cuarto, sin embargo, logró atravesar la cortina defensiva. El misil impactó en el agua a escasos metros del casco, levantando una columna de agua que golpeó con violencia al buque. Los marineros se aferraron a lo que tenían a mano, sabiendo que habían estado a centímetros de la tragedia. La provocación iraní había dejado de ser un simple juego. Ahora era una batalla abierta. El capitán del Lahav no dudó ni un segundo. Responder. Objetivo: las baterías de lanzamiento.
En segundos, los misiles Tamir salieron disparados desde la cubierta, cruzando el cielo hacia la costa. Las posiciones iraníes, todavía calientes por los lanzamientos, fueron golpeadas con precisión quirúrgica. Las explosiones iluminaron los acantilados, destruyendo no solo los misiles que quedaban, sino también los radares y los sistemas de guía. Pero Irán no había terminado. Desde Bandar Abbas, despegaron 2 cazas F-4 Fantasma modificados, viejos pero todavía peligrosos. Volaban bajo, intentando evitar la detección, cargados con bombas guiadas. En el Lajaf, el radar de largo alcance los detectó apenas a tiempo. El capitán sabía que si llegaban demasiado cerca, podían causar un daño irreparable. La respuesta fue inmediata. 2 F-35I Adir israelíes, que patrullaban en secreto en la región, fueron llamados a interceptar. En menos de 5 minutos, los cazas furtivos estaban sobre ellos. Desde la cabina de los F-35, los pilotos fijaron sus objetivos y lanzaron misiles aire-aire. El resultado fue fulminante. Los 2 Phantoms explotaron en el aire, cayendo al mar envueltos en fuego. La superioridad tecnológica israelí había inclinado la balanza de nuevo. En medio de la batalla, helicópteros Seahawk fueron desplegados desde el Lajaf. Su misión, cazar las lanchas rápidas iraníes que seguían hostigando a la zona. Armados con misiles ligeros y cañones, los helicópteros sobrevolaron el área y comenzaron a destruir una tras otra las embarcaciones enemigas. Las explosiones salpicaban el mar con columnas de agua y fuego. Los iraníes, superados, intentaron retroceder, pero ya era tarde. A esas alturas, el puerto de Bandar Abbas estaba en alerta máxima. Desde allí, Irán intentó una última jugada: lanzar un misil balístico de corto alcance, Fateh-110. El proyectil surcó el cielo en dirección al Lajaf, pero los sistemas de alerta israelíes detectaron la amenaza y enviaron la información en tiempo real a un satélite y a un radar aerotransportado. La respuesta fue letal. Un interceptor Arrow 3 fue lanzado desde tierra firme por las fuerzas de defensa de Israel y en pleno vuelo destruyó el misil iraní antes de que pudiera acercarse al objetivo. El intento desesperado había fracasado. Suscríbete si te gusta el video, porque aquí en Mandato Militar te contamos estas historias con el detalle y la tensión que nadie más se atreve a narrar. Con la amenaza neutralizada, Israel decidió pasar al contraataque. No bastaba con defenderse. Había que asegurarse de que Irán comprendiera la magnitud de su error. Esa misma noche, escuadrones de F-35 y F-15 despegaron rumbo al puerto de origen. Las bombas guiadas GBU-39 impactaron directamente en depósitos de combustible, hangares de drones y centros de mando. La ciudad entera se iluminó como si hubiera amanecido de golpe. El fuego consumió las instalaciones y el humo negro se elevó cientos de metros, visible a kilómetros de distancia. La operación duró menos de 30 minutos. Cuando los cazas regresaron a sus bases, el puerto iraní estaba paralizado. La infraestructura militar había quedado reducida a cenizas y los intentos de respuesta fueron inexistentes. Irán había desafiado a un buque israelí, creyendo que podría intimidarlo con misiles, drones y lanchas rápidas. Pero la lección fue clara. Israel no se intimida. Cada provocación trae consigo una represalia inmediata, devastadora y precisa. Al amanecer, el INS Lajaf navegaba de regreso a aguas seguras, con daños superficiales pero plenamente operativo. La tripulación agotada miraba el horizonte con la certeza de haber sobrevivido a una de las noches más tensas de su vida. El capitán, firme en el puente de mando, dejó escapar unas palabras que resumían toda la operación. Nunca subestimen a Israel. Lo que comenzó como un desafío terminó como una advertencia para el mundo entero. Y así el mar volvió a la calma. Pero la tensión en la región quedó marcada con fuego. La historia recordará aquel día como el momento en que Irán pensó que podía desafiar a un buque israelí. Y cometió un error que pagó muy caro. Suscríbete si te gustó el video.
porque en Mandato Militar seguiremos trayéndote las historias más intensas, con realismo, detalle y la crudeza que merece la guerra moderna.